Ya, entonces miren, todos estos ejercicios de integrarles, pues así. ¿De acuerdo? Lo único que habrá que hacer es luego copiar el código y cambiar la función. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una función de este tipo y queremos integrar desde A hasta B, ¿no? Acuérdense que la definición de integral es a través de un sumatorio. Entonces tenemos aquí un f de A, tenemos un f de B, y este sería en el intervalo AB, queremos encontrar la integral. El método que habíamos propuesto al inicio es que vamos a utilizar rectángulos, ¿no? De base, de este tamaño de base, ¿no? Entonces, vamos a construir varios rectángulos, como los que ven ahí. Bueno, voy a hacerle todo hasta luego. Ok, y vamos a decir que el área, la integral, que es igual a la integral de A hasta B de f de x, va a ser igual, que es el área bajo la curva, ¿no? Es igual al área de cada uno de los triángulos. Entonces, si le llamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en este caso será al área del rectángulo 1 más del rectángulo 2 más la del rectángulo 6. Mientras más pequeños sean estos rectángulos, mejor va a ser la aproximación del área. ¿Okay? Entonces esto va a ser igual al área de los rectángulos que están ahí. Y el área de esos rectángulos va a ser igual al área del rectángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que el área del rectángulo pues es simplemente base por altura. Tenemos que encontrar esta base. Eso va a depender de cuántos rectángulos nosotros queremos, en cuántos rectángulos nosotros queremos dividir el intervalo AB. Pues ese valor se le va a pedir al usuario, ¿no? N, que va a ser en cuántos rectángulos vamos a dividir, en nuestro caso 6. ¿Ok? Entonces, la base de cada uno de los rectángulos va a ser igual, va a ser igual a el segmento B menos A dividido para N, bueno, en nuestro caso 6. Si calculamos el área del rectángulo 1, esto va a ser igual a la base, porque todos los rectángulos van a tener la misma base, por la altura. Entonces, si vemos el rectángulo 1, la altura es f de A, ¿no? Es f de A. Del rectángulo 2 va a ser igual a la base, que va a ser esto de aquí, la misma del rectángulo 1. Todos los rectángulos tienen la misma base, por la altura. Entonces vamos a poner la altura, va a ser esto, ¿no? Entonces miren, si este es el punto, o esta misma altura de aquí, ¿no? O esta misma altura de aquí. Si se fijan, si este es el punto A, este punto de aquí, que lo voy a poner de rojo, será el punto A más base, ¿no? Ok, entonces ponemos le voy a poner así, f de A más la base. Ok, entonces este será f de A más base. Si vemos este punto de aquí, será A más 2 bases, A más 3 bases, A más 4 bases, A más 5 bases, A más 6 bases. Entonces, el área del rectángulo número 3 va a ser igual. La base es igual para todos los rectángulos. Será igual a más 2 por base, ¿no? 4 va a ser igual a base f de A más 3 base. A5 va a ser igual a base f de A más 4 base y así, etcétera, etcétera. Ok, ya, y eso es lo que vamos a programar. Entonces, para poder calcular la integral, lo que necesito pedir al usuario van a ser algunas cosas. Primero, los intervalos de integración, que eso habíamos empezado a hacer. BA, necesito pedirle el número de rectángulos en los que se va a dividir esta área que ustedes ven aquí. Pues 5, 10, 20, lo que sea. Y por último vamos a necesitar pedirle un iterador, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder hacer la operación.
Como resultado, vamos a tener que devolver el valor de la integral y si queremos podemos devolver el valor de la función. Es algo que el usuario mismo debe poner. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a revisar dos métodos, uno del rectángulo, otro del trapecio, y vamos a comparar con cuál de los dos métodos tenemos mejor resultado. Empecemos con el del rectángulo, ¿no? Por la misma definición de integral, pues va a ser un sumatorio, en este caso el sumatorio de estas áreas que están aquí. Ya, entonces empiezo con el... Empezamos con el PCM. Ok, bueno, ahí está el código. Entonces vamos a poner que esta es la integral. Y le pongo así, la integral. El nombre. Y voy a poner un comentario. Entonces, programa para resolver la integral. Ya. Entradas. Vamos a poner, les decía, los límites de integración, ¿no? A y B, que deben ser reales. Entonces voy a poner A y B como real, ¿no? Ya. Y vamos a definir dos enteros que nos van a ayudar. Primero, el primer entero, que es el número de rectángulos en las que voy a dividir el área de la función. Entonces, 10, 100, lo que sea. Y un iterador, ¿no? Un iterador como real. Ya. Puedo utilizar las letras I, J, pero lo que va a pasar es que este programa no discrimina, más bien, sí, no discrimina entre las mayúsculas y minúsculas, pero quiero dejarla ahí entonces para las salidas, ¿no? Entonces ponemos la salida. La salida va a ser a definir. Podemos ponerla ahí como real. Y también podemos poner la función, ¿no? Podemos poner una función, bueno, como fun, el valor de la función. Ya, si queremos devolver el valor de la función. Bueno, lo de siempre. Si no se acostumbran todavía a escribir funciones, y pues estamos empezando en eso, lo primero que podemos hacer es resolver todo el ejercicio dentro del programa principal y luego destruir en funciones para que pueda ser reutilizado el código. Pero si no, pues ya podemos empezar con eso. Como decíamos, ya va el proceso. Y lo que podemos empezar es declarando las variables de lectura, ¿no? Si, como les decía, si queremos resolver esto sin el usuario, podemos ver que nuestro ejercicio dice calcular la integral de un medio de 0 hasta 2 de x de x. Entonces, pues podemos ya escribir directamente la A, la B y luego testear nuestro programa. Entonces voy a poner que A va a ser igual a 0, B va a ser igual a 0, perdón, a 2. Y ya tenemos los límites de integración. Vamos nosotros mismos a escribir la n. Mientras tanto, no le hemos pedido nada al usuario, simplemente vamos a testear el algoritmo. Entonces voy a decirle que vamos a dividir el intervalo en 10 partes. Entonces, n le voy a poner igual a 10. Bueno, vamos a calcular ahora la base de los rectángulos para poder calcular el área. Entonces, primero definimos la base, ¿no? Definir la base como real. Base como real. Y calculamos la base. Entonces, acuérdense que la base es igual al
límite superior menos el límite inferior dividido para el número de rectángulos con los que quiero trabajar. ¿Ok? Entonces le ponemos así. Ya tenemos la base. Ahora sí, ya mismo viene, este mismo es el proceso para calcular la integral, ¿no? Este es el método del rectángulo. Este va a ser el método del rectángulo. Ya. Entonces, como cualquier sumatorio, primero declaramos la i igual a 0, ¿no? Porque acuérdense que la i va a ser, como un sumatorio, vamos a utilizar la definición del sumatorio, por lo tanto, como cualquier sumatorio, empezamos que la i va a ser igual a 0. Y vamos a calcular el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, vamos a hacer para... ¿Alguien por ahí nos quiere decir algo? Igual a 1, ¿cierto? Hasta n. N, acuérdense que es el número de rectángulos, ¿no? Con paso de 1, vamos a hacer. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la función f. Esa sí tenemos que declarar la parte, ¿de acuerdo? Entonces, de esa sí no podemos escaparnos. De esa sí vamos a declarar la función f. Entonces, ponemos función f. Le vamos a llamar mi función. Y va a recibir un valor x, ¿no? Que le vamos a llamar x de entrada. ¿Sí? Ya. La función es esta. Sería un medio de x, ¿no? Un medio por x sería la función con la que queremos trabajar en la integral. Este un medio lo voy a meter dentro de la integral. Como es constante, pues entra directo. Entonces decimos que primero definimos f. Definir f como real. Ya. Y luego voy a escribir que f va a ser igual a un medio por mi función, por x, ¿no? Por x. Listo. Entonces ya está. Tenemos la función definida. Miren esta f que está aquí dentro, que es, bueno, es x. Le metemos un medio para tener todo dentro de la integral. Sería un medio de x. Ya tenemos la función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la base. Luego, calcular la función. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner fun, va a ser igual a base, o el área del triángulo, ¿no? Base por altura, que sería f de mi función por A, ¿no? Se llama mi función. Mi función de A. Acuérdense que era base por f de A, la primera, ¿no? Base por f de A. Bueno, ahí está, f de A. Un mensaje tenemos aquí. Dije que, ¿qué tal si también sumamos una media de lo de arriba? O sea, le hacemos un triángulo a... Sí, mira, podemos mejorar. ¿No? José Vinicio Jiménez dice, ¿qué tal si le sumamos un poquito más? Le extendemos la parte de arriba, ¿ya? ¿Sabes qué voy a hacer mejor luego? En vez de usar el del rectángulo, voy a usar el del trapecio. ¿Ok? Entonces le sumamos un poquito más la parte de arriba para que se aproxime mejor, ¿ya? Vamos a comparar los dos ahora. Entonces primero hagamos el del rectángulo, ¿ya? Bueno, entonces sería base por altura, ¿ya? Y luego entonces decimos que la integral o la suma va a ser igual ahí, como toda suma, ¿no? Acuérdense que suma más suma. En este caso, como la integral es una suma, ponemos integral más suma, integral más la función evaluada en f, más fa. Ya.
Bueno, entonces debemos seguir moviéndonos por A. Acuérdense que va a ser mi función de A, luego va a ser A más base, luego va a ser A más 2 base, luego va a ser A más 3 base, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que aquí A, vamos a ir modificando más la base por I de X, ¿no? O sea, primero una vez, luego dos veces, luego tres veces, así hasta el número de rectángulos que vamos a obtener. Ya, entonces ya tenemos la integral, el valor de la integral, entonces vamos a escribir el valor de la integral. Escribir vamos el valor de la integral. Integrales y otra vez, ¿no? Dos puntos. Y la I. Bueno, si resolvemos a mano esta integral, acuérdense que nos queda un cuarto de x al cuadrado. Entonces, si reemplazamos los límites, nos va a quedar 1, ¿no? La integral está en este intervalo, es igual a 1. Ya, entonces voy a ejecutar. Debería darnos 1 o algo muy parecido a 1. Okay. El valor de la integral es 3.3. Nosotros nos da 3.3. Porque hay muy pocos rectángulos, puede ser. Entonces pongámosle 100. Ay, perdón, aquí no es masa, no, este no es masa. Simplemente base por ID, ¿no? Chicos, es la base 1, luego 2, luego 3. Ahí está. Ok. Nos avanzamos. Una, dos, acuérdense que la base es igual, ¿no? Entonces, un H, dos, una base, dos base, tres base, cuatro base. Entonces, miren, ¿qué pasa? Miren si le pongo 10. Entonces, el resultado va a ser ese, ¿no? 0,9. Si le ponemos más triángulos, miren que se va a aproximar más al 1, ¿no? Ponemos, miren. Mientras más rectángulos, obviamente me voy a aproximar más, ¿no? Acuérdense que no es esto un valor exacto. Esto va a ser exactamente igual a 1 cuando n tiende a infinito. Eso es lo que dice la definición integral, ¿no? Cuando n tiende a infinito, pues esto tiende a ser el valor exacto de la integral. Cuando ya testeamos, por ejemplo, en mi caso, cuando ya testé para x, la integral de x, puedo utilizar para testear otras integrales. Por ejemplo, esta de aquí. Voy a escribir esa integral. Entonces comentamos esta función. Ya solo hay que aquí comentar las funciones. Vamos a editar y le pongo comentar líneas. Y luego pues la de haber escrito. Voy a dejarle esas funciones ahí mismo para luego poderlas usar, ¿no? Y quitamos editar y descomentar líneas, ¿no? Entonces aquí cambiaré, será 1/3 por x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces le puedo poner por esto elevado al cuadrado. Entonces, miren, si ejecutamos, ya vamos a tener el valor, ¿no? De la integral. Pero aquí hay que verificar los rangos, ¿no? Aquí es de 0 a 1. Entonces le ponemos aquí que esto va a ser de 0 a 1. Y ya. Entonces tendremos la integral, pues, de 0 a 1. Que acuérdense que esta integral será 1/3. Si hacemos esto, nos va a dar igual a 1/3. Perdón, a 1 noveno, y esto va a ser igual a 0.111111111. ¿Ok? Y pues, bueno, aquí tenemos un resultado parecido, ¿no?
mientras más rectángulos tengamos, o sea, mejor será el resultado. Miren, por ejemplo, si le pongo 100 rectángulos, miren que el resultado va a ir variando, ¿no? En realidad aquí es 0.111111, pero va a depender de la cantidad de rectángulos. Mientras más compleja es la función, pues la aproximación va a ser cada vez menor, ¿no? Miren, si utilizo solo 10 rectángulos para calcular el área bajo la curva, entonces voy a obtener este resultado que ustedes ven aquí. ¿Sí? Yeah. Bueno, ahora lo que voy a hacer es todo lo que está dentro del programa principal, lo voy a distribuir entre funciones y procedimientos. Como les decía, los procedimientos son para tomar el control del programa. Este lo voy a mandar a procedimiento. Esto lo voy a mandar a un procedimiento y todo lo demás lo vamos a llamar desde una función, ¿no? Por ejemplo, cargar el A, cargar la B, cargar la N. Y le vamos a pedir al usuario, porque eso va a ser lo que debe ingresar el usuario. Entonces, hacemos una función que me va a devolver la AIN, o sea, la lectura de A, y le vamos a llamar leer A, ¿no? No devuelve nada porque el usuario va a devolver esa función. Entonces tengo aquí definir AIN como real. Ya, y lo que hacemos es pedir al usuario que ingrese AIN. Punto y coma. Bueno, con eso ya terminamos, ¿no? Perdón, hay que decirle que escriba. Hay que mandar un mensaje. Escribir. Ingrese el límite inferior. Ingrese el límite inferior. Entonces ahí va punto y coma. Y el usuario debe ingresar el límite inferior. Escribir el límite inferior. Bien. Lo mismo voy a hacer para B y para M, ¿no? Voy a poner un comentario para saber que esta función lo que hace es lectura de datos, ¿no? O ingreso de datos, ¿sí? Todo este bloque va a ser de ingreso de datos. Ya, y copio esto para hacer el B y luego hago para la N. Entonces pongo BIN, leer B, y le ponemos BIN, y aquí leemos BIN. Ok, luego acá lo mismo hago para la N, ¿no? Entonces es todo lo que se le pide al usuario. NIN, leer N. Ahora N debemos leerlo como un entero, entonces pongo NIN, definir NIN como un entero, ¿no? Y leemos NIN, ya. Ya creo que no se lee nada más, ¿no? Entonces miren, tenemos A, B, N, pues ya no se lee más. Y entonces ya podemos usar nuestras funciones. Podemos leer A, escribimos leer B y podemos escribir leer N, ¿no? Leer N. Ya, entonces la lectura le hemos enviado ya un proceso. Ahora lo que vamos a hacer en sí es el proceso, ¿no? Pero también hagamos la escritura. Pongámosle aquí en la escritura de datos, la impresión de datos, de escritura de datos, ¿no? Entonces vamos a hacer un subproceso. Le vamos a llamar escribir o imprimir, o lo que sea. Escribir datos. ¿Qué datos queremos escribir? Puede ser que queramos simplemente la integral, ¿no? El valor de la integral. Y ya está. Su proceso. Ya. Y lo que hago aquí es escribir justamente, imprimir la información que necesito, ¿no? Entonces podemos escribir
escribir y aquí ponemos el valor de la integral. Así, a ver. Escribir es. Y le pongo dos puntos de espacio como ahí, ¿no? Aquí me faltó el punto. Ya. Entonces ya tenemos la función para escribir datos. Entonces, en vez de llamar a esto, escribir líneas dentro del programa principal, pues simplemente pongo mi función, bueno, en este caso mi subproceso para imprimir los resultados, ¿no? Escribir datos y le enviamos la I. ¿Ya? Miren que aquí utilicé A y B, ¿de acuerdo? Y aquí no los declaré en ningún lugar. Entonces hay que declararlos como entradas del subproceso. Entonces le ponemos escribir los datos A y B y aquí envío A y B, ¿no? A, B. Eso es lo que quiero imprimir. A, B. Y le ponemos el punto y coma para que esto resulte. Bueno, dice ingrese el límite inferior era 0. El límite superior, bueno, ahí habría que poner el límite superior, en este caso era 1. Otra vez límite inferior 1. Por ahí tengo que cambiar los comentarios, ¿no? Ingrese el límite inferior para A, ingrese el límite superior para B. Y aquí debo poner ingrese el número de rectángulos. Rectángulos en los que quiero dividir el proceso. Entonces, reiniciamos. Para esta integral necesito ingresar el valor inferior 0, el valor superior 1 y el número de rectángulos pues le voy a poner 10. Recuerden que era 0.95. Aquí miren, tengo un problema porque A se fue moviendo mientras iba cargando mientras iba haciendo el proceso de la integral. Miren que la A fue cambiando de valor, más H, y se fue variando, hasta llegar a 1, ¿no? Que acuérdense que tenía que ir desde 0, el límite desde 0 hasta 1, y el A se fue moviendo. Entonces, voy a utilizar, esto es válido, vamos a utilizar una variable auxiliar para guardar el A inicial, ¿no? Entonces ponemos el A inicial. Esto les va a pasar siempre y esto deben guardarlo si quieren imprimir, ¿no? Si solo van a imprimir la integral, pues no tendrían que hacer esto. Pero si van a imprimir un texto como yo usé, pues les recomiendo guardar el valor inicial de A. Entonces, ni bien lo leo y guardo en una variable auxiliar. Entonces, aquí en escribir datos, acuérdense que A tiene que ir hasta ser B, ¿no? Para poder llegar todo el intervalo desde A hasta B. Eso sería el algoritmo. Pero acuérdense que aquí guardé o almacené el valor de A. Entonces le pongo ahí almacenado y fíjense, ya me aparece el valor de la integral en el intervalo 0 a 1 es de 0.095. Podríamos decir aquí también en el comentario que el valor de la integral en el intervalo AB con 10 triángulos, ¿cierto? Con n triángulos es igual a S. Podemos escribir incluso la n aquí y decirle cuántos rectángulos, perdón, estamos utilizando para realizar esta integral. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si cambiamos esto otra vez, en vez de n10 ponemos 100, pues ya va a ir mejorando, ¿no? 0, 1 y ponemos aquí 100. Entonces va a ir mejorando. Bueno, hay programas en los que se puede hacer, pero esto no sé si ustedes lo hagan. Creo que ese sí no es tema de los cursos de programación mecatrónica, pero incluso podría pedir al usuario que aquí escriba a manera de texto la función con la que quiere trabajar, es decir, por ejemplo, 1/3 por x en elevado al cuadrado, ¿no? O sea, además de pedirle el límite inferior, el límite superior, y en ese le puede pedir la función que desea integrar, y luego utilizar esa integral. ¿Okay? Pero bueno, para eso hay que aprender a trabajar con caracteres,
Hay que aprender a trabajar con árboles, pero eso no, no creo que vaya a ser tema de los cursos de programación, o al menos lo que tengo entendido. Pero entonces, si queremos nosotros calcular la integral de varias de estas funciones, pues lo único que tenemos que hacer es escribir a manera de función dentro del cuerpo perdón, dentro del programa, escribir una función, ¿no? Con el argumento de la integral. Entonces, una vez que testeamos, por ejemplo, decimos que me sirve la integral porque está dándome los resultados que yo deseo. Una vez que lo testeamos, pues podemos utilizar para el mismo programa para calcular integrales un poco más complejas, por ejemplo, esta de aquí. Okay. Entonces, cambio la función, voy a comentar la función que hace un momento puse. Y lo que hago aquí es escribirla nueva, ¿no? Bueno, haber hecho así, primero control C, control V. Esta función también la voy a sacar de aquí. Ya, y lo que voy a hacer es poner esta. Voy a quitar el comentario de este de aquí y voy a escribir el logaritmo. Perdón. Quitar el comentario, ¿no? Dentro de un rato que están llamando la... Ya, y ponemos entonces la integral ya un poco más compleja, ¿no? Entonces pongo aquí logaritmo natural de x sobre x, ¿no es cierto? Entonces sería logaritmo natural de xy dividido para xy. Ya, ahora aquí hay que tener algo en consideración. Acuérdense que el límite aquí no puede ser 0 y aquí tampoco, ¿no? Debe ser mayor que 0, pero los límites me dicen que debo ingresar 1 y 3. Entonces vamos para acá, podemos reiniciar. Límite superior 1. 1, perdón, inferior, límite superior 3. Número de rectángulos, pues veíamos que con 10.000 rectángulos se veía mejor. Oye. Se veía mejor. Bueno, aquí hay un problema, miren, áreas no pueden ser negativas. ¿De acuerdo? Pero es que hay figuras matemáticas que pues tienen partes positivas y partes negativas. Y las que están en la parte negativa pues nos van a dar valores negativos, ¿no? De eso hay que tener cuidado. Y lo que vamos a hacer es sacar un valor absoluto aquí, porque nos interesan el valor del área, ¿no? No el signo del área. Entonces lo que hacemos es sacar un valor absoluto aquí. ¿Okay? Y con eso ya pues tendríamos el cálculo de las áreas, perdón, de las integrales del área, ¿no? Del área bajo la curva. Nos ponemos, aquí está el problema. Reiniciamos, entonces límite inferior 1, límite superior 3, tenemos unos 10.000 rectángulos, y bueno, ya tendríamos el área positiva, ¿no? Porque acuérdense que los negativos no nos interesan. ¿Okay? Y con eso podríamos testear. Pero bueno, puede ser que no sea muy buen resultado. Okay, puede ser que el método del triángulo no nos dé buenos resultados. Decía su compañero, podemos mejorar esto. Si podemos mejorar, le vamos a hacer, en vez del rectángulo, lo que voy a hacer es utilizar un trapecio. ¿Ok? Bueno, hagamos un break de unos 5 minutos y ya regresamos por el trapecio.
Ya, bueno, seguimos. Entonces vamos a ver el método del trapecio, ¿de acuerdo? Y entonces les voy a pasar esto aquí. Ya somos 35. Bueno, vamos a ver si se pasa ahora. A ver si se pasa. Ya. La idea es similar a la del rectángulo, prácticamente es la misma idea, solo que en vez de dividir en rectángulos, vamos a dividir en trapecios. Entonces tenemos la misma curva. Tenemos el punto B, el punto A. Tenemos f de A y tenemos f de B. Déjenme hacer esto así. Aquí sería f de B. Y esta sería la función f de x, ¿no? Aquí tenemos el eje x. Entonces, en vez de dividir en rectángulos, lo que vamos a hacer es dividirlos en trapecios, ¿no? Entonces tomamos dos puntos y trazamos esa línea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener este trapecio. Tomamos estos dos puntos, trazamos esa línea. Y si ustedes se fijan, la aproximación va a ser mucho mejor, ¿no? Tomamos ese punto, trazamos esa línea y tomamos este punto, esta línea y esta línea de aquí. Entonces, si aproximamos en los trapecios 1, 2, 3, 4, 5, el área de la curva va a ser mucho mejor, ¿no? Es decir, el área va a ser igual al área del trapecio 1 más el área del trapecio 2 más el área, en nuestro caso, del trapecio 5. ¿Verdad? Y esa integral va a ser igual, pongámosle así, el área rayada, ¿no? La integral va a ser igual a la integral de f de x de A hasta b. Y en el infinito va a ser pues igual al área de rayada que se encuentra ahí abajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tomar un trapecio, por ejemplo el trapecio número 1, que si le hacemos un zoom se vería así. Bueno, este va a ser el punto A. Este será la base del rectángulo. Podemos utilizar aquí la fórmula del área del triángulo más el área del rectángulo y ese será el área del trapecio. Entonces, pero primero voy a encontrar esta base pequeña de aquí. Entonces va a ser la misma que la del rectángulo, ¿no? La del trapecio va a ser igual a B menos A dividido para el número de rectángulos, de trapecios en los que queremos analizar. En este caso, pues vamos a utilizar 5, entonces pondría 5. De aquí surge, perdón, pongámosle n, sí, pongámosle n es igual a 5. De aquí surge que otra vez los datos de entrada para este método van a ser el límite inferior, el límite superior y la n hay que pedirle al usuario. Bueno, ya calculamos la base.
Para el rectángulo, que le voy a marcar de azul, el área sigue siendo la misma, ¿no? El área del rectángulo va a ser igual a base por altura por f de A. Y en el trapecio, perdón, en el rectángulo, en el triángulo, que le vamos a marcar de amarillo, entonces el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces ponemos base sobre 2, que es la misma base que el rectángulo, por la altura. Entonces la altura va a ser, este va a ser el valor f de A. Lo que nos falta saber es cuál es este valor y cuál es este valor. Entonces acuérdense que este valor es A más base, o podemos ponerle, en el primer caso esto sería base, ¿no es cierto? Entonces le podemos poner A más base o simplemente base por I, o podemos ponerle sino A más base. Ya. Entonces este va a ser igual a f de A más base. ¿Ok? Entonces la altura va a ser igual a f de A más base menos f de A. Bueno, vamos a decir entonces que el área de uno de los trapecios, del trapecio 1, el área va a ser igual a el área del rectángulo más el área del triángulo, más el área del triángulo. Ujú. Bueno, para diferenciar los dos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a base por la altura que es f de A, más base sobre 2 por f de A más base menos f de A. Bueno, esto va a ser igual. Y ponemos aquí los base, f de A más base por f de A más base más f de A. Y esto dividido para 2, con lo que sacamos el área del trapecio, ¿cierto? Que es base sobre 2, que multiplica a la altura mayor más la altura menor sobre 2, ¿no? Más va a ser más f de A. Aquí es menos, ¿no? Aquí me jalo, sin chicos, perdón. Aquí sería menos y aquí le ponemos menos. Aquí ya sería más, ¿no? Por este 2. Ok. Y esta sería el área del trapecio. Entonces, con esto vamos a aproximar de mejor manera la integral. Ok. Entonces, les voy a dar 10 minutos para que modifiquen el programa en P100. En vez de utilizar el área del rectángulo, utilicen el área del trapecio. Esta fórmula habría que modificar. Esta fórmula habría que modificar aquí. Estábamos 35 y se salieron 2. ¿Quiénes eran? Bueno, se salió uno porque éramos 34. Ya, entonces esa fórmula habrá que reemplazar aquí, en esta línea de aquí. ¿Ya? Listo, entonces a las 10:20 les voy a preguntar qué tal les fue. ¿Y qué nos puede poner, por favor, la fórmula? Sí. Ahí les pongo la fórmula, chicos, para que puedan revisarla.
Sí, Eduardo, están haciendo un taller ahorita.
Dije, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la función que tenemos que hacer? Porque para un tercio de x al cuadrado sí me salió exacto, pero no me acuerdo cuál era la función nueva. Están las dos. Está un tercio, un medio y logaritmo de x sobre x, ¿no? Ya dije, gracias. Logaritmo de x sobre x, pero desde de 1 a 3 no le vas a poner a 0. Ya. Bueno, chicos, entonces hay que cambiar aquí, ¿no? Vamos a cambiar. Esa es la gráfica
del logaritmo de x sobre x, ¿no? Es bastante compleja esa curva, por eso hay que testear primero con unas fáciles y luego ver si sale y cambiamos. Voy a comentar esto. Bueno, voy a copiar otra vez. Voy a copiarlo así. Y este le voy a comentar, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle archivo, editar y comentar líneas. Bueno, entonces aquí habría que cambiar por el trapecio, ¿no? Es la base dividida para 2. Por mi función. Bueno, aquí hay que hacer f de a más base más f de a. Entonces lo que faltaría es mi función de a más base, lo que decía en la pizarra, y aquí más mi función de a. Ya, este sería el método del trapecio, ¿no? Y voy a cambiar la función. Miren, vamos a cambiar por esta fácil, que es un medio de xin. Entonces, ejecuto y debería darnos 1 en el intervalo, ¿no? Acuérdense que el intervalo es de 0 a 2. Entonces le ponemos 0 como inferior, 2 como superior. Y miren, acuérdense que en el otro le di como 10.000, ¿no? Miren, ahora voy a dar 10 triángulos. Eso es bueno porque ya no hago 10.000 operaciones. El 10.000 es el ciclo, cuántas veces voy a hacer la suma de los rectángulos. Aquí hice 10 y ya estuvo bastante bueno. Bueno, hagamos con el otro. Si utilizo menos, por ejemplo, pongamos 0 hasta 2 y utilicemos 5, pues está bastante bueno, si me ven. Si utilizamos 0 y 2 y ponemos 3 rectángulos, pues por ahora está bastante bien, ¿no? Si pongo 1, si ponemos 1, le pongo 0, 2 y le pongo 1, está bastante bien. Es por la fórmula, ¿no? Ya, ahora pasemos al otro, al de 1/3. ¿De acuerdo? Ponemos 0. Le pongo 1. Pero no cambié no cambié, chicos, ya porque se le 0.25. Perdón, 0. Perdón, es que es 1, ¿no? Nada más. Por eso sale esa otra integral. Voy a cambiar la función, vamos a poner 1/3 de x al cuadrado. Entonces ponemos 1/3 de x al cuadrado. Y acuérdense que es desde 0 hasta 1 nada más, ¿no? Entonces vamos a ver. 0, 1 y le voy a poner 10, que con 10 ya salía bastante bien. Miren, entonces es una aproximación bastante buena. Si le ponen el del rectángulo, entonces van a ver que es menor, ¿no? Con 10 salía 0.09. ¿De acuerdo? Si aumentamos, por ejemplo, 0, ponemos 1 y pongo 100, o 1000. Entonces miren, el resultado va a ser mucho mejor. Ya. Con algo así ya podemos utilizar una integral un poco más compleja, como es esta de acá. Y pues voy a quitar voy a comentar esto y le quito el comentario al otro. Comentar y le ponemos aquí. Ya, entonces verificamos. Hay que reiniciar porque el límite debe ser 1, 3 y le vamos a poner 100.
pues ya podríamos tener un valor bastante aproximado de la integral con el método del trapecio. Hay otros métodos, chicos, para hacer estas integrales, pero eso ya les dejamos para que en otras clases pues utilicen eso. No hay una materia que se llama modelado de sistemas dinámicos que ustedes van a tomar. Y ahí para poder analizar un sistema necesitan integrar ciertas ecuaciones. Pues pueden usar uno de estos métodos para integrar. Bueno, eso será para que lo que usen una de las aplicaciones de las integrales que verán luego mientras avancen en la carrera. Les van a pedir ahí que integren. Hay métodos más complejos de integración que son mucho más exactos, mucho más rápidos. Miren, aquí va a depender de la cantidad de rectángulos o de trapecios en los que yo divida. Si hago la del trapecio es mucho más exacta que la del triángulo, que la del rectángulo, perdón, obviamente. Y es mucho más rápido, ¿no? Pero hay métodos mucho más rápidos que estos dos de aquí. Ahora, como si ustedes se dieron cuenta, tengo el método del rectángulo y el método del trapecio en un mismo archivo. Entonces a estos les voy a mandar también a funciones. ¿Por qué función? Porque necesito que me devuelva el valor de i de la integral. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner la parte lógica. Para mantener la visualización, nada más le voy a poner aquí, ¿no? Y voy a poner una función. Una función, y esta función le voy a llamar i, que me devuelva una i de salida, una integral, pongámosle integral. Le voy a poner así, iout, ¿ya? Voy a utilizar la otra nomenclatura para que se note que quiero devolver la integral. ¿Okay? Ya, y le ponemos rectángulo o método del rectángulo, ¿no? Okay. ¿Qué necesitamos para cualquiera de los métodos? Necesitamos saber el límite inferior, necesitamos saber el límite superior, necesitamos saber en cuántos rectángulos vamos a dividir el intervalo y creo que ya, no necesitamos más. Entonces, fin de la función. Bueno, aquí me escapé, pero este también debería estar dentro del método. Le vamos a poner, en cualquiera de los dos métodos debe estar esta definición de la base, ¿no? Entonces, aquí dentro del método del rectángulo vamos a definir primero la salida, la integral de salida, como un real, ¿no? Como un real. Ya, vamos a definir la base. Se puede definir afuera, ¿no? Es decir, yo pude haber puesto en vez de A y B, pude haber puesto la base. Pero no, lo voy a hacer así. ¿Okay? Para otros métodos la base también cambia. No se utiliza la base, sino se utiliza otro concepto, pero también cambia. Entonces la base también como real. Y lo primero que calculamos es la base. La base va a ser igual a B menos A dividido para N, ¿no? Hacemos lo mismo y out va a ser igual a 0, por lo que acuérdense que cualquier sumatorio empieza así y copiamos el ciclo, ¿no? Para y de x, este no lo hemos declarado dentro de esta función, entonces nos toca declarar ese id, ¿no? Definir y de x como entero, ¿no? Como entero. Para que esté dentro del ciclo. Entonces ponemos para i de x es igual a 0 hasta, perdón, 1, ¿no? Hasta n, que es el número de rectángulos, con paso de 1 a 0.
Y aquí lo que vamos a hacer es eso, no fan, pero aquí estos van así. Estos aquí van así, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ya el cálculo de la integral. Entonces ponemos esta función, tampoco hemos declarado. Podemos pedirla, ¿no? Podemos declararlo aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente declarar ese fun aquí como un real. Acá arriba. Fun como un real. Okay. Entonces lo que hago es poner aquí eso que hemos escrito arriba, fun. Y ponemos que esto va a ser igual a la base sobre 2 por mi función. Y ponemos a más base. Y más mi función a. Bueno, esto debe estar cerrado, ¿no? Ya. Luego hacemos la integral. La integral va a ser igual a la integral, como todo sumatorio. Y out. Y out. Y le ponemos más fa. Punto y coma. Y ya nos quedaría nada más que poner que A debe avanzar en la base, ¿no? A debe avanzar como la base. Y sería la base por I de X, ¿no? Ya, entonces le ponemos punto y coma y ya estaría el método. Tenemos este devuelve la I, cálculo de la I, miren. Y nada más tendremos que hacer, creo. Déjenme revisar, copiamos todo el método. Enviamos a B y N. Y ya está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar estas líneas de código. No las voy a borrar por ahora, simplemente las voy a comentar para verificar que el programa o la función esté bien realizada. Entonces le ponemos comentar las líneas. Estas líneas también voy a comentarlas. Comentar líneas y aquí voy a poner lo siguiente, ¿no? Entonces, llamamos al método del trapecio, vamos a cargar la integral I, va a ser igual a el método del rectángulo. Era de haberle puesto el trapecio porque este es del trapecio. Hagamos eso. No molestes del trapecio. Le pongo método del trapecio y enviamos los valores de A, B y N, ¿no? Pongo A, B y N. Y hay algunos elementos. Ah, es que aquí debemos poner absoluto, ¿no? Valor absoluto, abs. Abs. Y ahí estamos, ¿cierto? Entonces nos dio el mismo valor. Ahora miren, podemos liberarnos de todo esto de aquí. Y ya nos queda más limpio el programa principal. Si lo ven, entonces tenemos lectura de datos, tenemos operación y tenemos escritura de datos. Así es como se debería ver el programa principal. Y todas las operaciones pues estarían fuera del programa principal. Acuérdense que este es el método del trapecio. Ya. Entonces, chicos, lo que les voy a pedir bueno, hagámosle aquí, si tenemos todavía tiempo para hacerlo. Hagamos el método del rectángulo también como una función, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos así. Ponemos el método del rectángulo. Licen, ¿si nos puedes subir todos esos programas a la plataforma? Claro, los anteriores también les subí, ¿no? Ya estaban en la clase anterior.
Sí, sí, también le subo esto de aquí. Método de rectángulo. Entonces, miren, vamos a poner esto como el método de rectángulo. Copio, nada más, ¿no es cierto? Le ponemos copiar y pegar. Y, bueno, le cambio el nombre. Le pongo rectángulo. Y lo único que habría que cambiar es la fórmula, ¿no? Acuérdense que el rectángulo es base por mi función de A. Entonces aquí borramos todo lo demás, dejamos aquí solo la A. Y le ponemos así. Entonces, ya tenemos el método del rectángulo 8. Puedo calcular el valor por el método del rectángulo. Entonces lo ponemos así. Y, miren, podemos hacer y método de rectángulo. Método de rectángulo. Le enviamos lo mismo, ¿cierto? A, la B y la N. Y puedo mandar a escribir los resultados. Otra vez, ¿no? Control C, Control V. Y aquí vamos a notar la diferencia entre los dos, ¿no? Ahora, aquí habría que poner que por el uno es el método del rectángulo y el otro es el método del trapecio. Estarían los dos métodos ahí. Bueno, si vienen más, pues, y podríamos poner el valor de la integral real, ¿no? Es decir, ustedes podrían resolver esto manual, poner el valor aquí de la integral y verificar cuál de los dos tiene un mejor resultado al momento de hacer resolver la integral o calcular el área bajo la curva. Podemos poner una opción de menú, ¿no? Es decir, aquí le podemos pedir al usuario, pongámosle acá una opción. Pueden ponerle ustedes por el case, pueden ponerle por el else, pero les voy a, bueno, eso les voy a pedir en la tarea. Pero supongamos, todavía le voy a poner así que voy a poner una opción aquí como entero. Vamos a declararle una opción. Definir opción como entero. Para poder preguntar al usuario a qué método quiere realizar, si el del trapecio o el del rectángulo, ¿no? Entonces, digamos que le van ustedes a pedir la opción. Por ejemplo, yo digo que la opción 1 es la del rectángulo. Recargo, ¿no? Ustedes deberían pedirle al usuario que ingrese, ¿no? Esto leer mediante teclado. Ya. Sí, entonces ponemos sí, opción, o pueden ustedes case, voy a usar el sí. Porque, por ejemplo, si tienen 5 métodos, pueden poner case 1, case 2, case 4, case, el que sea, ¿no? Yo voy a poner sí, opción es igual a 1. Entonces, le ponemos que haga el método del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces ponemos y va a ser igual al método del rectángulo. Y le enviamos a B y N, ¿no? A B y N. Punto y coma. Entonces podemos ya escribir los resultados. Entonces puedo añadirle aquí, porque sé que es el método del rectángulo, una ayudita, ¿no? Le podemos poner el escribir y le digo que método del rectángulo. Y escribimos, obviamente, llamamos a nuestra función para escribir los resultados, ¿no? Escribir datos. Pues para allá, chiquitín. Perdón, es que es lo que no. Déjame trabajar. Op.
Listo, entonces pongo aquí por el método de resultado y vamos a escribir los datos, ¿no? Escribir datos. Y le enviamos la integral. El A y el B, ¿no? Punto y coma. Else podemos escribir si no. O ponemos si la opción es igual a 2, ok, es como ustedes. Como yo solo tengo la otra opción, vamos a poner y. Entonces es el método del trapecio. Y así el usuario puede elegir cualquiera de los dos, ¿no? Podemos poner A, como B, como N. Le pongo aquí que escriba el método del trapecio. Y pues ya. Entonces podemos. Y escribir los datos, no escribir datos. A, B, N y punto com. Entonces estas líneas no nos harían falta, ¿no? Como está seleccionado la 1, pues va a ser el método del rectángulo. Si ustedes ponen otra opción, pues hará el método del trapecio. Y si tuviésemos más métodos, entonces el usuario va a poder seleccionar entre varias opciones que tengan así. Aquí. Ahora, esta es la lógica, chicos. Siempre se debe hacer así, ¿no? Leer datos, procesar la información y escribir datos. De tal manera que la lógica principal del programa se mantenga aquí, donde dice proceso, fin del proceso. Aquí están todas las funciones que he utilizado y los subprocesos que he utilizado. Por lo general, los subprocesos no devuelven ningún resultado. ¿Ok? Sí reciben, sí tienen valores de entrada, sí realizan ciertas operaciones, pero por lo general no devuelven ningún dato, ¿no? Por eso no ven aquí algo y las flechitas, ¿no? Las funciones sí devuelven resultados. Por ejemplo, en este caso la integral, el método rectángulo recibe el límite inicial, límite final y el número de rectángulos en los que queremos dividir la integral y nos devuelve esto como resultado el valor de la integral. Ya, guarden estos programas, chicos, porque por ahí en cuarto volverán. Obviamente, estos van a pasar así en un día, en media hora, tal vez más corto. Pasen estos dos métodos, quién sabe, en 10 minutos de la clase de métodos de integración. Como les digo, hay métodos muchos más rápidos, mucho más exactos, pero bueno, la base son estos dos. Entonces, guardes en esto, ya que vayan a métodos numéricos, pues ya van a ir entendiendo de qué se trata estos métodos de integración. ¿Okay? Como les digo, o sea, estos pasarán, tal vez el profe les haga ahí les recuerde que en la clase de cálculo integral vieron esa definición y que les manda a ustedes a hacer el código, pues ya lo tienen ahí. Ya les subo esto, chicos. Entonces quedemos aquí. Hay que empezar otro tema, entonces lo dejo para el día viernes para no dejar la medias. ¿De acuerdo? Y Inge, entonces, una consulta. sí, dime. ¿Cree que tal vez sea posible que nos pueda subir el archivo para empezar a adelantar el deber que tenemos para el día viernes? Porque todavía no está en la plataforma. El archivo de la tarea del día viernes. Este no les puse ya les puse un archivo. El día lunes mismo. No, Inge, no está, solo está que tenemos que debería estar contado en el documento, algo así, pero no hay nada. Déjenme revisar, que me olvide de subir la tarea, o sea. A ver, entremos otra vez aquí. Slam. Aquí está vacío. Sí, ¿verdad? No le subí.
Ujú. Ahí está. Ahora sí. Perdón, yo pensé que lo había subido. Esto aquí. Y ponía 21. Sí, está. Ya, ahí está, chicos. Entonces revisen, por favor, a ver si ya está el archivo. Yo creo que ya está. Ah, sí, sí, ahí está. Bueno, como ahí me equivoqué yo, entonces les ponemos 2 días más ya. O un día más. Ay, perdón. Ya, chicos. Bueno, entonces quedamos ahí. Nos vemos el día viernes. Y que todo, los 5 ejercicios que toca hacer así como estamos haciendo ahorita. Eh, sí, hay que romperles en funciones y en procesos, ¿no? Ya habíamos hecho eso en texto. Ya les subí también en el material. Aquí están, ¿no? Los archivos de esos Muchas programas. gracias. Ya subo el otro. Camila nos había pedido que dejemos el análisis porque estaban escribiendo el código, pero del diagrama de flujo eso sí no se sabe, ¿no? Entonces, código, diagrama de flujo, resultados capturados en pantalla. ¿De acuerdo? El análisis ya no, Inge. No, Ajá, no. Ya, bueno chicos, hasta el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego chicos, ustedes.